En el video anterior explicamos que un sintagma es una secuencia de palabras organizadas jerárquicamente en torno a un núcleo mediante mecanismos de cohesión y coherencia. También dijimos que existen cuatro tipos de sintagmas de acuerdo al núcleo: el sintagma verbal, el sintagma nominal, el adjetival y el adverbial. Y dijimos que existe un tipo particular de sintagma, el preposicional. Hoy vamos a hablar del rey de los sintagmas, el sintagma verbal. Se denomina sintagma verbal al tipo de sintagma cuyo núcleo es un verbo y del cual depende una serie de complementos y adjuntos. Es decir, que la estructura del sintagma verbal está conformada por un núcleo más sus complementos. El núcleo de un sintagma verbal es siempre un verbo conjugado en forma personal. Este verbo puede aparecer en su forma simple, en su forma compuesta, o puede ser una perífrasis verbal o una locución verbal. El núcleo verbal siempre va a cumplir la función de núcleo del predicado. Junto al verbo pueden aparecer otras palabras o sintagmas que aportan mayor información y complementan el significado del verbo. Los distintos complementos verbales son desempeñados por el resto de sintagmas. No obstante, más adelante, cuando veamos la oración compuesta y la oración compleja, nos daremos cuenta que en estos casos esos complementos van a ser desempeñados por otras oraciones u otras proposiciones. Los complementos, denominados modernamente como argumentos o valencias, son exigidos por los significados del verbo. Estos ayudan a precisar y completar el significado verbal. En cambio, los adjuntos son sintagmas que no son exigidos por el significado del verbo. Estos son siempre opcionales, pero de todas maneras aportan una información suplementaria que ayuda a entender la acción verbal. En toda oración existe un orden jerárquico interno entre el verbo y todos los elementos que lo rodean. En primer lugar, los complementos obligatorios del verbo, es decir, los argumentos. Y en segundo lugar están los adjuntos. También es importante recordar que tanto los complementos como los adjuntos organizan sus elementos internamente. Analicemos el siguiente ejemplo. La profesora Karen enseña redacción a los estudiantes de primer semestre en el aula 202 4 horas a la semana. Si nos fijamos bien, para poder entender el significado del verbo enseñar, hay tres informaciones imprescindibles. Alguien enseña, algo es enseñado, alguien recibe esa información, alguien es enseñado, hay un auditorio, hay una audiencia que recibe ese conocimiento. En cambio, si te fijas bien, el lugar donde ocurre el evento y la cantidad de horas en la que ocurre no es una información imprescindible para que nosotros comprendamos lo que significa enseñar. En este caso nos damos cuenta que el verbo enseñar entonces tiene tres argumentos y dos adjuntos. Los tres argumentos serían: el primero, la profesora Karen, que es el agente del proceso, de la acción, quien realiza la acción. Luego, redacción, que es lo que se enseña, el conocimiento que es enseñado. Y el tercer argumento sería los estudiantes de primer semestre. Los dos adjuntos están conformados por el lugar, el aula 202, y por la cantidad de horas que se dedica al curso de redacción, que en este caso serían 4 horas a la semana. Los usuarios del español contamos con verbos que tienen distintos números de argumentos o valencias. En el primer caso encontramos verbos cerovalentes. Este tipo de verbos, como su nombre lo indica, no tienen argumentos, no tienen valencias. Son verbos tan plétoros de significado, tan llenos de significado, que no necesitan ninguna información adicional para que nosotros entendamos qué significan. En este caso, los ejemplos más ilustrativos son los verbos que se refieren a fenómenos meteorológicos. Entonces, si yo digo amanece en Colombia, o está lloviendo, o serena, ya escampó, anochece, son verbos que
no requieren, por ejemplo, de un sujeto o de un agente que realice la acción. Esto sucede porque desde nuestra visión de mundo occidental hemos representado a estos fenómenos de la naturaleza como entidades que no tienen vida y por lo tanto nosotros no podemos adjudicarles un responsable directo. Nuestra visión de mundo no nos permite identificar a una persona o a un agente responsable de esa acción, que tiene voluntad para realizar esa acción. Por eso en estos casos no identificamos como con claridad quién es el responsable de la acción y por lo tanto no hay argumento, información adicional que diga quién realiza la acción. En otros casos contamos con verbos monovalentes. En este caso, el verbo solo requiere una pequeña información para complementar su significado. Es el caso del verbo correr. Si yo digo Pedro corre, no necesito más información para entender el significado de qué es correr. En este caso, esos verbos monovalentes lo único que necesitan es un agente, quien realiza la acción. Y ya con eso es suficiente para que entendamos su significado. En español también contamos con verbos bivalentes. En este caso, estos verbos requieren de dos argumentos. ¿Quién realiza la acción y sobre quién recae la acción? Un ejemplo sencillo sería romper. Juan rompe la escoba. ¿Quién rompe la escoba? ¿Sí? Es decir, hay alguien que rompe algo. Esas son las dos informaciones que necesitamos y más nada. En otros casos contamos con verbos trivalentes, como regalar, ¿sí? Alguien regala algo a alguien. Entonces, si yo digo que Josefa regaló flores a su novio, tenemos a Josefa, a las flores y al novio. 3 argumentos del verbo regalar. Y por último, en español tenemos los verbos tetravalentes. Tetra significa 4. En este caso se me ocurre el ejemplo de vender. Alguien vende algo a alguien por un precio. Esa es una información importante, las 4. Esos son 4 argumentos o 4 informaciones que son requeridas por el significado del verbo vender para que nosotros podamos comprender plenamente el significado de ese verbo. Este es el primero de una serie de videos dedicados a las clases de sintagmas. Hoy estuvimos viendo el sintagma verbal. En el próximo video te hablaré del sintagma nominal. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, baby.